A esta hora el presidente de la República, Gabriel Boric, y hubo complicaciones con el tema de la fiscalía, pues detención, prisión preventiva domiciliaria o prisión preventiva en un centro de reclusión. Gabriel. Exactamente, Ángeles, nosotros estamos junto a Waldo Álvarez aquí en Radio Cooperativa, que debo decirlo, nos trataron bastante bien a nuestra llegada, cafecito y tecito para los dos, así que nuestro agradecimiento aquí en la radioemisora. Por otro lado, está acá el presidente Gabriel Boric en el segundo piso en esta entrevista que estaba pactada para el día de hoy, que comenzó puntualmente a las 8 de la mañana. Es relevante esta entrevista porque todo viene pasando desde el domingo y el día de ayer. Sueldo mínimo y la tramitación en el Congreso Nacional, que recordemos hoy a las 10:30 de la mañana, la Comisión de Trabajo de la Cámara y luego la Comisión de Hacienda deben revisar el proyecto para que después llegue a la sala de la Cámara y continúe esa tramitación. Por otro lado, Ixquia Siches, la ministra del Interior, estará también en el Congreso durante el día de hoy para presentar el plan de seguridad, un tema muy relevante precisamente por lo que tú decías, Ángeles, sobre lo que pasó este domingo luego de la marcha de la conmemoración del Día de los y las Trabajadoras, que fue lo que pasó. Recordemos también las situaciones de violencia en el barrio Meix con esta serie de disparos que terminó con una colega nuestra batiéndose entre la vida y la muerte. ¿Qué dijo sobre este caso y lo que pasó ayer en el proceso de formalización? Lo escuchamos a continuación. Puedo decir que se tomó detenido a la persona que presuntamente realizó los disparos y por supuesto de que el Ministerio del Interior va a pedir las medidas más gravosas en términos de las medidas cautelares que corresponden. Pero los primeros detenidos no se adoptaron, digamos, medidas como pedir la prisión preventiva y quedaron con arresto domiciliario los dos. Están ambos con arresto domiciliario total. Y ahí la decisión de la justicia fue que esta medida gravosa era la que correspondía. Yo creo fue solicitado por el fiscal y por el abogado del Ministerio del Interior. De hecho, la jueza se asombra cuando se lo sé, escuché el relato del juicio. ¿Se equivocó el abogado del Ministerio del Interior? ¿Se equivocaron los fiscales? Yo creo que en esto lo importante es que hoy día se están realizando todas las diligencias. La presunta persona que disparó, que es de nacionalidad chilena, está hoy día detenida. Se está poniendo todo a disposición. Yo quiero decir de que desde el gobierno, la instrucción que yo he dado es que no vamos a permitir que haya ningún atisbo de impunidad, y acá todos tienen que estar muy atentos porque este tipo de cosas no pueden suceder. Ahora, esta situación del barrio Meix es un punto que representa muchos barrios de las capitales principales del país. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se van a despejar las carpas azules que organizaciones mafiosas instalan y cobran a los que venden productos en forma clandestina, además evadiendo impuestos y todo eso? A ver, esto es una realidad que viene de hace ya un buen tiempo. Y por lo tanto, para poder desarticularla no hay que caer sencillamente en actos de voluntarismo ni tampoco hacer anuncios. Estas cosas no se anuncian, se hacen. Y lo que yo puedo sí dar cuenta es que hay un trabajo coordinado con las diferentes policías, también con investigaciones más de fondo para poder conocer quiénes están detrás. Ayer ustedes me imagino que veían un reportaje en La Tercera en donde quedaba cuenta de que uno de los organizadores de estas carpas azules fue asesinado en un ajuste de cuentas hace 10 días en la calle. Y acá la naturalización de la violencia con armas ilegales, con armas de fogueo también, modificadas. Realmente grave, y la instrucción que nosotros le hemos dado a las policías en los comités policiales que tenemos todos los lunes a las 8 de la mañana es que acá hay que actuar con la máxima severidad y por lo tanto, y además de manera intersectorial, porque este no es un problema solo de seguridad, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con migración, tiene que ver con, por cierto, seguridad, tiene que ver con el uso de espacios públicos, tiene que ver con transporte. Bien, tenemos entonces ahí parte de las declaraciones que a esta hora está dando, ¿no es cierto?, el presidente Gabriel Boric en Radio Cooperativa. Veíamos entonces Sergio Campos, Verónica Franco. Alguien más se me queda de los periodistas, Rodrigo Vergara. Decir también, bueno, está ahí con nosotros Gabriel Alegría. A ver, varios temas que él señaló. Claro, se le pregunta por lo que pasó con estas dos detenciones de ayer.
que son personas que ya vamos a estar revisando, ¿no es cierto?, que son personas que participan en estos actos de disparos y de porte ilegal de armas, pero que no estarían vinculadas directamente al disparo de la joven Francisca Sandoval, que está, sabemos, entre la vida, se está debatiendo entre la vida y la muerte. Pero eso generó controversia y bueno, está con nosotros Libardo Buitrago, Francesco Gazzella. Pasemos a comentar aquello, ¿no? Muy buenos días, Mirna, Ángeles, don Francesco, muy buenos días. ¿Cómo le va? Un dato de contexto. El presidente ha dado muestra en esta primera pregunta que le hicieron en la radio cooperativa de que desde temprano estaba a cargo de una de las materias que posiblemente le iban a preguntar, con todos los datos y los antecedentes, para poder ofrecer una respuesta la que él entendía, como un dato de contexto. Ahora bien, el presidente ha colocado el acento en lo siguiente. Ha dicho que el tema y el concepto del policial en Chile va adquiriendo el rol que tiene que adquirir, y es lo siguiente, que no haya ni claros, sino haya que la violencia, la única manera que se puede combatir cualquier tipo de violencia es con la musculatura del Estado. No hay otro mecanismo más que el Estado dentro del marco normativo del Estado. Con esas dos cosas tú puedes combatir eficientemente a la delincuencia. Libardo, vamos a seguir profundizando en las declaraciones del... Mañana con 24 minutos y lo decíamos, el presidente Gabriel Boric en este momento está dando una entrevista a Radio Cooperativa. Vamos a tomar contacto directo, ¿no?, con lo que estaba señalando y vamos a comentar. Era con el ministro Moreno hasta que sucedió el caso Catrillanca y siempre ha terminado quedando en nada. Si nosotros no demostramos que vamos en serio, dentro del pueblo mapuche hay también un escepticismo aprendido después de más de 100 años en donde han habido puras promesas. Esos engaños. Exactamente. Y ahora, se han hecho el pacto de nueva imperial que hizo el presidente Elwin. Acá hay que revisar la historia también. El pacto de nueva imperial que hizo el presidente Elwin, o el acuerdo de nuevo trato y verdad histórica que llevó adelante el presidente Lagos. Fueron esfuerzos importantes, pero que no han tenido la traducción suficiente. Mira, fíjate que nosotros recibimos la CONADI con una subejecución presupuestaria en materia de compra de tierras abismante. De los últimos años. Abismante. Y con unos aumentos en los hechos de violencia, incluso con estado de excepción, que más que triplican el estado anterior. Entonces, la situación acá es muy crítica. Tengan la certeza de que nosotros nos estamos haciendo cargo, de que estamos con una política distinta, porque si repetimos lo mismo, vamos a seguir profundizando la grieta que tenemos en nuestro país. Presidente Gabriel Boric, una de las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos hoy día también está marcada por el incremento de los precios de los alimentos básicos. Y esa situación para algunos significa que hay prácticas indebidas, prácticas monopólicas, por ejemplo, donde tenemos un país como el nuestro, donde el aceite cuesta 3 o 4 veces más que los demás países del continente o incluso que Europa. Porque muchas veces se argumenta que a raíz de la guerra, ¿no es cierto?, los insumos han provocado una situación de alza en el trigo, la harina, qué sé yo, y al final en el pan, y en el caso de los insumos para el aceite ocurre lo mismo. Esa situación, ¿hasta qué punto le merece una preocupación al gobierno para indagar con los organismos que correspondan si existen esas prácticas y de qué manera se puede resolver en el más corto plazo cuando la gente está viviendo la angustia todos los días de que el aceite cuesta 2 o 3 veces más de lo que costaba hace 6 meses o un año? Me merece extrema preocupación y el día jueves desde regiones vamos a hacer justamente un anuncio en ese sentido, en donde que apunta a evitar cualquier tipo de prácticas colusorias que terminen atentando contra los precios de productos básicos como el aceite. Bueno, ya está, eso no te puedo anunciar el detalle, lo vamos a anunciar el jueves. No, pero hay un observatorio, usted ya algo adelantado. Pero no es algo que no sea indiferente y estamos trabajando además de manera paralela con una canasta básica protegida, que fue un acuerdo que, mira, déjame decirte algo positivo, porque hemos estado en un ambiente un poco gris, que yo entiendo que es el ambiente del país y del cual tenemos que salir. Nosotros llegamos a un acuerdo con la CUT que es bien importante, porque acá la única manera de salir adelante de este momento difícil que vive el país es con diálogo social que se traduzca en medidas concretas y en recomponer la confianza entre diferentes actorías. Lo logramos con la CUT, lo logramos con las pymes, en donde vamos a aumentar el sueldo mínimo de
350 a 400.000 pesos durante este año, en el aumento más significativo del sueldo mínimo, además apoyando a las pymes con un subsidio de 22.000 pesos y 32.000 pesos, incluso si es que la inflación se dispara más allá de lo previsto, en donde llegamos a un acuerdo respecto a tener una canasta básica protegida, en donde, mira, acá mucho se ha ridiculizado en algunos medios respecto a un bono de 6.000 pesos. La verdad, nosotros no estamos entregando un bono de 6.000 pesos. Nosotros lo que estamos haciendo es reajustar en un año la asignación familiar, que durante los últimos 4 años se reajustó menos de lo que nosotros lo estamos haciendo ahora. Entonces, hay una serie de medidas también, por ejemplo, en la contención del alza de precios de los combustibles o de aporte a ciertos sectores específicos que han sufrido más, por ejemplo, el mundo de la cultura o el turismo, para poder salir adelante de esta situación difícil de alza de precios. Nos interesa escuchar también a los auditores. Bien, aquí vamos a revisar varios temas que planteó el presidente Gabriel Boric. Cuando partíamos, ¿no es cierto?, hablaba de la macrozona sur. Y aquí hay un tema súper importante que lo dijo y que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben que este gobierno no quiere aplicar el estado de excepción, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está negociando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que fue parte de una conversación que tuvo con representantes de la Asociación de Contratistas Forestales y de la Federación de Trabajadores Forestales, todo esto en la región del Biobío? Generar lo que se llama, modificar más bien, un proyecto de infraestructura crítica, es la modificación de un proyecto que permita que las Fuerzas Armadas, escuchen bien, puedan estar resguardando las carreteras. Francesco, tú que estás ahí señalando ahí, porque ese punto es súper clave. Sumamente delicado, porque esta es una ley que, claro, nace originariamente como una respuesta también a lo que pasaba con el estallido social. Y fue una gran bandera de lucha que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, que partió en el Senado de la República y le fue muy mal, con Alberto Espina como ministro de Defensa de la época. Pero claro, los grupos de camioneros han dicho que quizás, si no hay el estado de excepción, esa ley o esa idea de que sea infraestructura crítica la carretera misma y caminos interiores puede hacer la salida. Y el gobierno entonces estaría allanando la idea de estudiar al menos esa posibilidad, de que efectivamente tomar ese proyecto de ley o hacer uno parecido, pero que enfoque el trabajo de las Fuerzas Armadas solamente en las carreteras. Lo que encuentro delicado es que en el estado de excepción, con esto cierro, en la idea del estado de excepción, las Fuerzas Armadas siempre han tenido un rol secundario, un rol de vigilancia, un rol de aporte de tecnología, de transporte, no precisamente, se supone, de personas en terreno realizando controles de identidad, parando o pensando en cómo finalmente se resguarda un lugar, ¿no? Efectivamente, generando las que se llaman aduanas de control de tránsito, por decirlo de alguna forma. Ahora, en este caso, ¿sí existiría esa posibilidad o no? ¿O de nuevo es solamente infraestructura crítica para vigilar? Ahí me quedan dudas. Ya. Recordemos el proyecto original. El proyecto original, a propósito de precisamente el estallido social, era resguardar con militares o personal de las Fuerzas Armadas, para no decir solo militares, ¿no? Porque dependiendo de la región, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, puntos que eran estratégicos que no se podían caer. Por ejemplo, telecomunicaciones, por ejemplo, hospitales, y así un montón de otros. Nunca se pusieron de acuerdo. Ya, y ahí que era infraestructura crítica. Claro, y ahí entonces no se llegó a consenso y no se llevó a cabo. Exacto. Pero la pregunta es, si acá se considera estructura crítica o infraestructura que es imprescindible, la carretera, las Fuerzas Armadas solo van a estar ahí parados, vigilando. Es que no sabemos. Si es que hay un atentado, van a tener que actuar. Yo entiendo que el proyecto original vinculaba justamente a efectivos de las Fuerzas Armadas con la labor de vigilancia. Claro. Y frente a un ataque, se responde. Ese era el proyecto original de protección de infraestructura crítica. El estado de excepción no le permite, comillas, a las Fuerzas Armadas, a menos que evidentemente ataquen a un efectivo, responder el fuego, comillas, porque no iban a estar en eso, iban a estar más bien en roles de vigilancia, pero de inteligencia, transporte, apoyo de carabineros, pero era carabineros la principal arma, comillas, de defensa de un territorio. En cambio, en esta idea, yo veo que aquí, claro, las Fuerzas Armadas ya no tendrían el rol que se les da en el estado de excepción, sino más bien uno parecido al que tiene Carabineros en la zona, que es de resguardo. Es interesante la diferencia, habría que preguntarle al subsecretario. Y va a tener que estar muy detallado, porque si no, cualquier mínima diferencia de concepto cambia absolutamente todo el escenario. Y tiene que pasar por el Congreso. Sí, vamos a seguir escuchando lo que dice a esta hora el presidente Gabriel Boric en Radio Cooperativa. Mejorar
lo conversábamos con las pymes, mejorar leyes como por ejemplo la de pago a 30 días o la de insolvencia para que las pymes puedan tener mayor participación en el mercado. Ustedes sabían que las pymes tienen solamente un 13% de participación en el mercado, siendo que son más del 50%, o sea, cerca del 50% del empleo en Chile. Entonces acá hay medidas estructurales que tenemos que tomar mientras tenemos una agenda de corto plazo como el sueldo mínimo, canasta básica protegida, contención del precio de los combustibles, que no me digan que no se está haciendo nada. Sueldo mínimo donde hay crítica porque no se considera el ingreso mínimo garantizado. ¿Por qué no se incluyó, presidente? Porque una de las explicaciones dentro del proyecto de reajuste del salario mínimo. Pero hay algo en lo que no haya crítica en las medidas todas las políticas públicas están expuestas a crítica. Lo que nosotros estamos haciendo es poder tener políticas fiscalmente responsables en el mediano plazo para poder permitir de que sean sustentables y sostenibles en el tiempo. El ingreso mínimo hoy día tiene dos patas. Uno es el apoyo a las pymes, en donde tenemos un subsidio y llegamos a un acuerdo con un subsidio específico a las pymes para aportar por cada trabajador 22.000 pesos. Y en el caso de que la inflación aumente más allá de la proyección, que sea un subsidio de 32.000 pesos. Y además el aumento en 2 tandas a 400.000 pesos. Sí. Presidente, Perdón, Sergio, pero ahí lo que se cuestiona por parte de los parlamentarios de derecha es que no se incluyó el tema del ingreso mínimo garantizado que venía del gobierno del presidente Piñera y la explicación ayer era porque beneficia a las grandes empresas, pero ¿no serviría focalizarlo entonces en vez de dejarlo de lado? Porque lo que hace es entregar un subsidio para que el sueldo efectivamente, lo líquido, llegue a determinado monto y no como hoy que son 350, pero le llega 275.000 pesos al bolsillo. Sí, nosotros no creemos que esa sería una política efectiva para poder distribuir de mejor manera la riqueza en este momento. Presidente, usted habla de los recursos que se requieren para toda esta iniciativa que tiene el gobierno. Y un economista me decía ayer, por ejemplo, que todo lo que se vende en las cunetas sin IVA es contrabando. No pagan IVA al entrar y luego no pagan IVA cuando se vende acá en Chile. No hay boleta, no hay IVA. No paga impuestos de primera categoría tampoco, las utilidades, tampoco renta global complementaria de los que arman este negocio. Pero al mismo tiempo su ministro de Hacienda, en un documento que usted seguramente lo conoce más en profundidad que yo, dice que la evasión y elusión alcanza el 7,5% del PIB en nuestro país. Y eso significa que si se controlara esa situación, podríamos elevar en un 41% los ingresos tributarios o financiar 9 líneas de metro cada año y al mismo tiempo cubrir el déficit habitacional en 4 años. En Chile faltan 600.000 viviendas y su ministro de la Vivienda ha dicho que vamos a construir en 4 años algo más de 200.000 viviendas. Lo dice como si fuera poco. Entonces, no. ¿Cuántas viviendas se construyeron? Pero el cubrir el déficit habitacional en 4 años al controlar la evasión y la ilusión. ¿Qué va a hacer usted para conseguir el apoyo en el Congreso para una reforma tributaria que finalmente permita abordar este tema que es muy de fondo? Esto no es un documento nuevo del ministro de Hacienda. Nosotros lo planteamos durante la campaña de que la evasión y ilusión corresponden a 7,5 puntos del PIB aproximadamente. Para que la gente se haga una idea, cada punto del PIB son 2.800 millones de dólares. Y por lo tanto el control y las perspectivas que nosotros hemos hecho es que con la reforma tributaria y mediante el fortalecimiento del servicio de impuestos internos podamos al menos disminuir esa cifra en la mitad. Nunca se va a poder, por la experiencia comparada que tenemos, disminuir a cero. Ahí también se requiere apelar a la buena fe de los contribuyentes, que sabemos de que muchas veces se opera mediante resquicios para tratar de evadir o eludir el pago de los impuestos que corresponden. En Chile, en particular, las personas más ricas pagan menos impuestos proporcionales que los que tienen menos. Y eso es un tema grave. Y yo espero e invito a las grandes empresas, a los sectores más pudientes de nuestra sociedad, a que no veamos esto como un enfrentamiento entre buenos y malos, sino a que tengamos un gran pacto tributario que nos permita, por ejemplo, bajar lo máximo posible la evasión. Nosotros habíamos calculado en 3,5 puntos del PIB lo posible. Algo de eso, 0,75 se bajó en el marco de la reforma de la PGU en los últimos meses del presidente Piñera.
pero si no tenemos ese gran pacto tributario no vamos a poder avanzar en cohesión social, y un país que no tiene cohesión social es un país que no puede crecer. ¿Y se va a retomar el impuesto a los súper ricos en esa reforma tributaria? Nosotros vamos a incluir el impuesto a los súper ricos, por supuesto, eso es parte de nuestro programa y lo vamos a presentar al Parlamento. ¿Se ha puesto ojo a aduana? Le hemos puesto ojo a todas imagínate todas las instituciones que hay en Chile en donde justamente pasan este tipo de cuestiones, no solamente aduanas. Estamos trabajando intensamente con el Servicio Nacional de Migraciones para, en conjunto con aduana, poder contener justamente el tráfico de especies que permite que el comercio ambulante, además del robo en las policías, que permite que el comercio ambulante siga funcionando como una cadena que parecía no tener fin. Claro, esos recursos de los que estamos hablando para financiar, entre otras cosas, la reforma de las pensiones, presidente. Un gran tema, el previsional, que ocupa y preocupa a los chilenos y chilenas. Usted ha dicho que las AFP, como las conocemos hoy día, a su juicio no deberán jugar ningún rol en el sistema que usted le gustaría tener, pero también ha aceptado que no tiene todas las mayorías parlamentarias que quisiera y que va a tener que negociar en algún momento en ese Congreso. ¿Cómo ve esa negociación, no solo pensando en que va a tener los votos del oficialismo, lo que pasa al frente, y si finalmente se impone que las AFP puedan seguir funcionando, la ciudadanía va a poder elegir quién le administra los fondos a futuro? ¿O eso ya está descartado? Los sistemas de seguridad social que funcionan en países de bienestar, en estados de bienestar, tienen la lógica de la competencia no es la predominante para poder tener una justa administración de los fondos. Yo creo que en materia de seguridad social hay que tener un principio claro, que es que los fondos que se ahorran con objetivo previsional tienen que usarse solamente para pagar pensiones. Y por lo tanto, una vez más, pero para despejar cualquier tipo de duda, yo quiero establecer que el gobierno jamás va a utilizar fondos de pensiones para cualquier otro tipo de gasto que no sea pagar pensiones. Esto a propósito de los permanentes comentarios que se hacen de que el gobierno querría pegarle un sorpaso a los fondos de pensiones para poder financiar infraestructura, obras públicas, cuestiones de esa característica. Eso yo lo descarto de manera categórica. Dicho esto, yo creo en un sistema de pensiones que tiene un operador, que debiera tener un operador público, autónomo, que sea único, y lo que nosotros presentemos al Congreso va a ir en línea con nuestro programa, con el programa que le comprometimos a la ciudadanía. En particular con la convergencia que tuvimos en segunda vuelta con todas las candidaturas que nos apoyaron, la de Yasna Proboste, la de Marco Enríquez Ominami, y que por lo tanto eso puede concitar un sector importante del Congreso, pero no es suficiente. ¿Ya? Y en los últimos dos gobiernos se han hecho intentos de tener una reforma previsional y han fracasado producto de las diferencias que tenemos entre los políticos. De hecho, hace 15 años su ministro de Hacienda encabezó una comisión. El ministro Marcel, exacto, que fue la última reforma sustantiva que creó el Pilar Básico Solidario. Y el diagnóstico parece estar sobre la mesa. Y el diagnóstico, y esto nosotros lanzamos los diálogos previsionales en la OIT con empresarios, trabajadores y gobierno hace poco, y tenemos consenso en los principales principios de un sistema de seguridad social. Por lo tanto, yo sitúo en el sacar una reforma previsional que mejore las pensiones de los chilenos como un criterio de éxito o fracaso de nuestro gobierno. Pero eso significa, perdón, la desaparición de las AFP definitivamente. Yo creo, si yo quisiera mantener mis recursos en una AFP, ¿podría hacerlo hasta el fin de mis días? Mi convicción personal es que las AFP... Mi convicción personal es que las AFP no deben tener un rol en un nuevo sistema de seguridad social. Ahora, yo entiendo que en el Parlamento tenemos que construir mayoría. Hay algunos que plantean, por ejemplo, que las AFP puedan administrar los fondos de pensiones que actualmente existen entre los pensionados que quieran que así sea y que por lo tanto se mantenga un sistema de libertad de elección en aquello. Eso es parte de lo que se va a discutir en el Congreso. Yo me pongo como meta el que logremos sacar la reforma previsional y de que a fines de nuestro gobierno la pensión mínima garantizada, la pensión, la PGU, ¿sí?, sea por lo menos de 250.000 pesos. Claro, porque el tema es que los cotizantes que hoy están en la AFP y que han tenido una vida laboral
óptima, ¿no? Sin tanta laguna, eventualmente sin lagunas, con buenos sueldos tal vez, esa gente también hay que garantizarle, o el Estado debiera garantizarle la misma rentabilidad que hoy le está garantizando el sistema privado. ¿O usted cree que la discusión excede ese cálculo? El sistema privado hoy día no garantiza una rentabilidad determinada. Tú puedes sacar el cálculo de cuánto... No, me refiero a la si le tenemos que garantizar un número de... Le estoy diciendo que yo, comprobando mis cartolas, veo que la AFP sí me ha multiplicado la plata. ¿Cómo el Estado me va a garantizar que me va a multiplicar esa plata? Yo creo que a esa pequeña minoría de chilenos que efectivamente no tienen lagunas previsionales, que tienen una tasa de reemplazo del orden del 70% de su último salario, efectivamente hay que garantizarles de que no van a tener un perjuicio previsional producto del cambio de sistema. Esa es mi convicción, y acá no se puede buscar igualar hacia abajo. Por lo mismo. Exactamente, por eso estoy diciendo estoy de acuerdo contigo. Y por lo tanto, porque sería un error y dispararnos a los pies el que nosotros hagamos algo así como con una suerte de lógica robinhoodiana, en donde la única manera de hacer crecer sea solo quitando. Entonces yo tengo la convicción de que tenemos que generar, insisto, un gran acuerdo en estos temas, y eso requiere que nadie va a obtener el 100% de lo que está esperando. Es parte de las dificultades de la negociación política y es parte del ejercicio del liderazgo que hoy día me toca justamente a mí encabezar. Ya, usted dice recuperar, digamos, la posibilidad... Ya, varios temas acá. A ver, ¿por dónde partimos? Dos temas gruesos. Partamos por la AFP. A ver, ¿qué pasa? Lidardo, algo que tiene ganas de conversar. El presidente planteó dos temas gruesos. El primero, un pacto tributario, por una parte, y luego reforma a las pensiones. Y en el reforma a las pensiones dice que su convicción personal, la de él, sería con un sistema estatal, en donde no le deja rol a las AFP, en su convicción. Sin embargo, abre dos paréntesis ahí y dice, mire, sin embargo, como esto pasa al Congreso, abre inmediatamente la puerta para la probabilidad de un sistema mixto. Pero un sistema privado como el que actualmente tiene Chile, en lo que yo entiendo del discurso del presidente, no está. A lo sumo habría un mixto, es lo que él ve, en donde el rol sea de un órgano del Estado. Y yo miro el sistema del Estado manejando los recursos y digo, ¿cómo sería la voracidad de quien intentaría manejar esa situación? Entonces, para que los fondos no fueran solo para pagar pensiones, que lo dijo él, ¿no? Sí. Esta plata va a ser para pagar pensiones, y tú dices que se pudieran destinar esos fondos para pagar otro tipo de cosas. Porque, ¿qué hizo Argentina? Es que tomemos los ejemplos. ¿Qué hizo Argentina? Argentina le pegó un manotazo a mano llena a los fondos de pensiones y las utilizó para soportar ese Estado que es devorador de recursos en la Argentina. Entonces el temor que hay es cómo se garantiza que el Estado, el presidente dice que no, que él avisa que los recursos sean netamente para pensiones. Pero cuando tú hablas de un ente estatal para administrar el sistema de pensiones, inmediatamente tienes que colocarle la siguiente pregunta. ¿Se va a politizar eso con los agregados de que eso puede significar? Porque aquí discutimos, por ejemplo, el rol del Banco del Estado y la calidad profesional que tenga para eso, o si tú eres capaz de construir un ente en donde la política no se meta para gestionar los fondos de pensiones en un ente estatal. Sí, eso es de fondo también. Eso es de fondo. Pero es que eso es lo de fondo, porque tú estás dando aquí al final del día una opinión que es contraria a la posibilidad de tener un ente estatal, Lidardos. La pregunta es ¿cuál es el rol real de ese ente estatal? Según lo que yo entiendo, lo que dice el programa, es que el ente estatal no es, por un lado, puede ser la institución que busque rentabilizar los fondos, o que decida qué institución rentabiliza los fondos. Y ahí está la discusión si finalmente puede haber una participación de algún privado que tenga fines de lucro o no. Yo creo que lo más relevante, lo que escuchaba el presidente, va por otro lado. Va por la idea de que entiende que en el Congreso, como está configurado el Congreso, no puede sacar adelante su programa. No va a estar los votos. Y ese es el gran error que dicen algunos de lo que pasó con el gobierno anterior. Cuando la izquierda tenía mayoría, no aprovechó la mayoría, no sacó adelante la reforma a las pensiones, y ahora tiene que sacar una reforma a las pensiones en minoría, y no les va a gustar el resultado. No. Y ahí es cuando el presidente dice, bueno, quizá el día de mañana las AFP se van a tener que tener un rol para quien quiera seguir
seguir administrando la plata que tiene hasta ahora en ese sistema. Entendiendo los dos puntos que ustedes ambos plantean, ¿no? Y siendo casi como abogado del diablo, se le pregunta, Rodrigo Vergara le preguntó, periodista de Cooperativa, le preguntó cómo va a garantizar el Estado, y ahí está, ahí viene la trampita, ¿no? ¿Cómo garantiza el Estado la rentabilidad? Porque efectivamente lo que sí ha hecho, dicen los expertos, las AFP, es rentabilizar la plata. Hacer crecer la claro, plata. Los sueldos son bajos, cotizamos poco, tenemos lagunas que son muy, muy grandes, por lo tanto, lo que ganamos al final del día, efectivamente, es poco, si es que nos jubilamos. No da buenas pensiones. No da buenas pensiones, pero sí rentabiliza, Sí. que es distinto. Entonces, ahí hay que entender ese marco. ¿Cómo garantizará Por eso el ejemplo Estado? de él era bueno desde el punto de vista en el escenario de personas que les ha ido bien en la vida, Claro, sin laguna. claro. Y el presidente también, inteligentemente creo yo, dice, bueno, sí, para ese grupo tan minoritario, porque también es cierto, son Sí, muy pocas pues, personas muy las que poco. tienen buenas pensiones en Chile, Por supuesto. a propósito de la buena vida laboral, comillas. No, y es verdad, claro, porque si una persona le ha ido bien, dice, bueno, ya, yo creo en este sistema, como dice Ricardo, creo en este ente estatal, pero ¿me asegurará que me va a entregar una buena pensión? Ya, Esa es la son gran preguntas, pregunta. ¿Y claro. cómo, pero espérate, ¿cómo el cuándo Estado va a vamos a poder seguir entonces garantizar? Vamos a ir a escuchar el tiro lo que dice el presidente, pero ¿cómo el Estado va a poder garantizar efectivamente si es que no se mejoran los sueldos? Seguimos con laguna, ¿cómo va a rentabilizar el Porque se Estado? supone que con la reforma tiene que incluir otros factores, no solo un ente que administra, sino también aumentar la tasa de cotización y otros más que no son tan populares como extender quizás los años, ¿no es cierto?, en que tú te vas a jubilar, que por lo demás es lo que está pasando en muchos países desarrollados. Pero sigamos escuchando al presidente de Gabriel cara Boric. al nuevo ciclo mundial que se abre. Chile tiene 1/3 de las reservas de cobre del mundo, de las cuales además 1/3 están en manos del Estado con Codelco. Estamos avanzando hacia la electromovilidad, en donde el litio, y nosotros vamos a crear una empresa nacional del litio, y el cobre van a ser fundamentales para el mundo. Tenemos la posibilidad de desarrollar el hidrógeno verde y abastecer un porcentaje importante de la demanda mundial de este nuevo tipo de energía. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo entre la clase política respecto de estos temas esenciales que van más allá del corto plazo, porque a mí no me va a tocar cortar cinta ni inaugurar estas cuestiones, sino de generar proyectos que vayan más allá de las lógicas electorales, ahí sí que nos vamos a ir o vamos a fracasar como país. Y yo voy a jugarme todo el capital político que tenga, voy a hacer todos los esfuerzos para llegar a acuerdos amplios, justamente para que logremos sacar adelante esto como país. Presidente, hablemos de la Convención Constitucional. Si alguno de sus ministros le dijera en un mes más, yo quiero ir a trabajar por esto, ¿usted lo respaldaría? Yo quiero ir a trabajar a la... Por el apruebo, seguramente, ¿no? Lo evaluaría. No lo descarto. Si alguien quisiera hacerlo, creo que también estaría en su derecho. Pero estaría en su derecho, no desde el gobierno, por supuesto. ¿Nadie se lo ha planteado? No, nadie me lo ha todavía? planteado. Oiga, Lo que nosotros tenemos claro, y esto quiero ser también muy específico, y tenemos acuerdo con el Contralor, porque muchas veces en las cuñas se busca generar polémica. Yo me junté con el Contralor y tenemos pleno acuerdo en que el gobierno tiene que, 1, generar una campaña de información y promoción del voto. 2, garantizar iguales condiciones a ambas opciones, que son las dos únicas opciones que van a haber en el plebiscito, de aprobar o rechazar para poder expresar sus posiciones de manera pública. 3, que el gobierno no pueda hacer campaña de una u otra opción con recursos públicos. 4, que los funcionarios públicos y los actores políticos tienen derecho a tener una opinión y la tienen que expresar en los términos en que sea pertinente y los que hemos acordado con Contraloría. Presidente, usted de alguna manera se ha hecho cargo estos días de este clima, ¿no?, como de opinión pública que hay, de que el rechazo ha ido creciendo. Encuestas de por medio, usted mismo dijo que había que verlas con seriedad. Hay confianza rota y por lo que se lee en gente bien entendida, digamos, en materias constitucionales, da la impresión de que más que con el texto, tal vez con el proceso. Ahí está lo de la ducha, lo de los saumerios, disfraces y otras cosas que se han dado dentro de la convención. Bueno, el caso Rojas Vade, ni qué decir. Sí, pero déjeme hacerle la pregunta. Déjeme hacerle la pregunta. ¿Usted coincide con que a lo mejor hay un resquemor con el proceso más que con el texto? Acá hay un problema grande cuando se trata de decir de que el proceso son esos ejemplos que tú sabes cuántas horas. El problema es que esos ejemplos empañan el resto. Por supuesto que empañan el resto, pero esos ejemplos no son el proceso. Entonces decir de que Rojas Vade o este tipo Núñez, a propósito de lo que decía anteriormente, o la señora que decía lo de las energías, son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder tratar de sacar esto adelante.
en condiciones, al principio, tremendamente precarias y ni siquiera salas para sesionar, y de ahora en adelante con un tiempo acotado para poder sacar una nueva constitución que debiera regir los destinos de nuestro país por los próximos, ojalá, 50 años. Entonces yo no acepto de que a la convención se la meta todo el mismo saco por las tonteras que han hecho un par de convencionales que han pisado palitos o que han cometido fraudes a la fe pública, como el caso de Rojas Báez. La convención es mucho más que eso, la convención ha realizado un trabajo mucho más serio que eso, y yo desde ese punto de vista defiendo el trabajo de la convención. Hay cosas que no me gustan, por supuesto. Hay cosas que yo haría de otra manera, por supuesto. Pero yo no espero de la convención un príncipe azul. La convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos. La convención, hoy día, la convención, pero es que hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? No me gusta esta norma y por lo tanto todo el proceso no vale. O no me gusta la actitud de este convencional y por lo tanto todo el proceso no vale. Hoy día, por primera vez en toda la historia republicana de nuestro país, estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios. El problema que tenemos es que se ha pretendido que en un año se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos en el debate de la constituyente. Y eso ahí, yo creo que la clase política, de la cual yo soy parte, no hablo como un outsider, la clase política tiene que hacerse cargo también de que durante mucho tiempo taponeó cualquier tipo de cambio. Cuando el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, decía, solazándose, de que hay cosas, en el primer mes del gobierno del presidente Piñera, hay cosas que no vamos a cambiar, por ejemplo la Constitución, y todos los empresarios los aplaudían en la ENADE, terminaron, a propósito del proyecto de Bachelet, terminaron también boicoteando cualquier tipo de proceso de cambio. Bueno, algunos dentro del propio bacheletismo decían que esto era fumar opio, en algún momento. O sea, en algún momento el expresidente del Partido Socialista planteó de que el proceso constituyente que estábamos exigiendo desde organizaciones como Marca tu Voto era fumar opio. Entonces, acá que la élite política no se haga la desentendida y ahora tienen como una visión crítica de la constituyente y dicen, oh, esto es todo lo malo que nos podría haber sucedido, cuando fueron ellos mismos los que generaron que llegáramos a esta situación. Comentemos algunos temas. A mí lo que era eso, ¿no? Quiero solamente señalar algo bien importante a propósito de las palabras del presidente, que lo veía en Mesa Central el fin de semana en nuestro canal el día domingo, porque si hay algo, Isabel Pla, militante de la UDI, ¿no es cierto?, ex ministra de la Mujer y de Equidad de Género, decía algo súper importante. Hoy día, su partido, la UDI, tiene claro que la constitución actual ya no va. Ya no más. O sea, ya, y me parece súper relevante. Marcela Cubillos también en el Mercurio el mismo Exacto. día. O sea, hay una conciencia que no es que si se rechaza efectivamente en el plebiscito de salida, va a tener que quedar, digamos, la constitución actual con todas sus modificaciones, legítima y ilegítima, lo que ustedes quieran, pero eso ya está definido. Claro, como diciendo como con el plebiscito de entrada, Chile ya asumió que quiere una nueva constitución. Exactamente. No necesariamente la constitución que nos van a proponer. Y que ese 80% que votó por un cambio no puede ser defraudado. Ahora, ese 80% hoy día es 30, es 35, es 40, no sabemos por qué eso se va a definir el 4 de septiembre, pero hay un tema ahí súper importante. Voto que es obligatorio. Voto que es obligatorio por lo demás, porque el gobierno, y esto le significó una crítica de su sector, del oficialismo, quiero hablar específicamente del presidente, ha dicho y se ha abierto la posibilidad de que el rechazo pueda efectivamente expresarse el 4 de septiembre. En lo central, el presidente Boric lo que ha hecho en esta respuesta que ha ofrecido en la radio cooperativa es apoyar el proceso constituyente a full. Sí, lo ha dicho claramente. Ha criticado, por cierto, respecto a las conductas que han salido allí de algunos constituyentes. Pero voy al fondo. Respecto a las críticas que se le ha hecho de evaluar la posibilidad de lo que pueda ocurrir el 4 de septiembre, a mí me parece que el presidente va en la dirección correcta. Él está en la idea de ponerse en la perspectiva de cualquier escenario y tiene que hacerlo. Si es que la política es precisamente el error de la política de Chile, es no haber visto con tema prospectivo el pasado. Aquí hay 3 momentos en donde Boric ha ido al pasado. En el tema de la reforma tributaria fue al pasado, en el tema de las pensiones fue al pasado, en el tema que acaba de mencionar de la Convención Constituyente ha ido al reclamo que se le ha hecho al pasado. Entonces cuando el presidente dice, mire, la probabilidad es que del texto que nos proponga la Convención Constituyente para que se vote el 4 de septiembre, van a haber un resultado. El resultado es o se aprueba ese texto y se convierte plebiscitariamente en la nueva Constitución de Chile, o se rechaza. ¿Y qué pasa si se rechaza? Porque ese es el punto que yo creo que muchos se están preguntando. Si se rechaza, déjame hacerte la pregunta completa para que tengamos el contexto. Si es que se rechaza,
pero entendemos que ya convencionales, incluso los que uno pensaría que más defienden la actual Constitución, están diciendo que no podemos quedarnos con la actual. ¿Cuál es el camino? Rechazado. Si no hay ninguna situación que se haga de aquí al 4 de septiembre, si se rechazara a través del plebiscito, como no hay nada, sigue rigiendo la actual Constitución. Así está la reforma. Pero si estoy de acuerdo ahí. entendemos que tenemos que cambiarla igual, Sí. ¿qué hacemos? Entonces lo que se dice es, las fuerzas políticas, por mayoría, están convencidas de la necesidad de hacer un cambio a la Constitución. Claro. Estando esa necesidad, antes de darte la respuesta, yo diría, ¿por qué los constituyentes hoy no le toman el sentido de lo que está pidiendo la ciudadanía, que es una Constitución que todos se sientan representados? Porque aquí, y Mirna lo ha dicho con muy buen juicio, aquí lo que tenemos es que las personas quieren un cambio de Constitución. Lo quieren los de aquí, los de allá, en fin. Ahora, Pero ¿cuál es el cambio? Pero lo que quieren es que esa piel sea tu piel y sea mi piel. Exacto. Es decir, no nos quitemos una piel de la que no quieren muchos. Dijeron, ok, la Constitución del 80 ya es historia, vamos para allá. Pero que esa nueva Constitución sea efectivamente representativa. A mi gusto y a mi entender, para que podamos decidir sobre el texto que vamos a someter el 4 de septiembre, es si es el texto que Chile quiere, votará apruebo. Pero si es el que no quiere, votará rechazo. Ya, pero ahí alternativamente, la opción es que el Congreso actual sea el que reforme la Constitución o que llamemos a un nuevo proceso de elección de convencionales. es que es opinable por lo siguiente. Porque tú le podrías tú le podrías preguntar a alguien si quiere votar por nuevos constituyentes y te van a decir si va a ser una réplica de lo que estamos viendo hoy. ¡No! Pero por lo mismo tú llamas de nuevo a una elección. Pero por lo mismo, es que no es un tema de elección. No es un tema de elección. Bueno, entonces, porque ¿qué lo tuvimos hacen? una elección. Tuvimos una elección. Tenemos que buscar el mejor mecanismo que nos permita garantizar que para el 4 de septiembre vamos a tener la mejor constitución. Eso por el mejor texto constitucional. Si no lo tenemos, va a haber un rechazo, ¿no es cierto? Sí. Después pensemos qué hacemos. Pero la fórmula que estamos viendo hoy pareciera ser, por lo pronto, que si no hay un cambio... Queridos compañeros,